Saludos, les habla José Vladimir Lozano Valenzuela, maestrante de la Universidad de Cartagena en la maestría de cursos digitales aplicados de la educación, a presentarle a los estimados jurados el proyecto de ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos en el área de ciencias naturales para la formulación de hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en estudiantes de grado sexto de la institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas, Boyacá, bajo la dirección del profesor Johan Alexander de la Mercado. Planteamiento y formulación del problema. Para plantear el problema se tuvo en cuenta un análisis estadístico de las pruebas externas, martes de prueba de la empresa Milton Ochoa durante el año 2019 y 2020, lo que arrojó que se tenían más oportunidades de mejoramiento en el componente de entorno vivo, en la formulación de hipótesis, la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en el área de ciencias naturales. De esta manera, la formulación del problema está de la siguiente manera. ¿De qué manera los ambientes inmersivos educativos digitales fortalecerían las competencias del componente entorno vivo? La formulación de hipótesis, la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en el área de ciencias naturales en el grado sexto de la institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas. Los antecedentes del problema a nivel internacional tenemos en México, en el Instituto Tecnológico de Sonora, las concepciones de las ciencias naturales, presentadas por Fernández, Ibarra, Pérez y Mercado; en España, la Universidad de La Coruña, con las contribuciones y limitaciones potenciales de los juegos de realidad alternativa, por Piñero y Costa; en Argentina, la Universidad Nacional de Córdoba, con los modelos científicos aplicados por estudiantes de secundaria, de Valle García en el 2018; en el 2019, en la Universidad de Estudios Profesionales de Ciencias y Artes, el uso de la realidad aumentada en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química orgánica, presentado por García y Pérez. A nivel nacional, en la Universidad Nacional de Colombia, en el 2013, la importancia de generar ambientes óptimos de enseñanza, presentada por Ardila. En el 2015, presentada por Vargas, la creación de videojuegos en ciencias naturales y las competencias para resolver problemas en la Universidad de Antioquia. La justificación, este proyecto se justifica a nivel pedagógico y a nivel tecnológico. En el nivel pedagógico, buscando que los estudiantes fortalezcan las competencias del entorno vivo ya expuestas, y también de que se busque que se aproveche el entorno rural en donde están con las tecnologías, lo que nace una tecnología que las integra y que las vincula, que es las tecnologías inmersivas. Entonces, en la parte tecnológica se busca que la inmersión supla esa necesidad y que conduzca entre lo pedagógico y tecnológico a la solución de problemas tanto académicos como cotidianos en su entorno. Los objetivos: tenemos el objetivo general, que es desarrollar ambientes inmersivos educativos digitales para el fortalecimiento de las competencias de las ciencias naturales, formulación de hipótesis, la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en estudiantes de grado sexto de la institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas. Los objetivos específicos: establecer las causas por las que hay las falencias de la formulación, en la formulación de hipótesis, la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas. El segundo objetivo es crear un ambiente virtual de aprendizaje inmersivo integrado a las ciencias naturales y que permitan fortalecer las competencias de formulación de hipótesis, explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en estudiantes de grado sexto en la institución educativa Las Mercedes del municipio de Chiscas. El tercero es implementar ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos integrados a las ciencias naturales y que busquen fortalecer la formulación de hipótesis, la explicación y la solución de problemas por medio de la experimentación en estudiantes de grado sexto de la institución educativa Las Mercedes de Chiscas. El cuarto objetivo es evaluar el ambiente virtual de aprendizaje integrado, el ambiente virtual de aprendizaje inmersivo integrado a las ciencias naturales, si fortaleció la formulación de hipótesis, la explicación y solución de problemas por medio de la experimentación en estudiantes de grado sexto de la institución educativa de Las Mercedes en el área de ciencias naturales. Los supuestos es si los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos permiten la solución de problemas pedagógicos, las ciencias naturales, si se integran las tecnologías de información y comunicación, podrían generar
un aprendizaje significativo, la motivación es un aliciente para el aprendizaje significativo, y la realidad virtual es una oportunidad de aprendizaje de larga vida. Los constructos que se trabajaron fueron ambientes virtuales de aprendizaje, ciencias naturales, ambientes inmersivos, ambientes educativos, la evaluación educativa, realidad aumentada, aprendizaje ubicuo, aprendizaje significativo, realidad aumentada, las TIC, aprendizaje constructivista, la resolución de problemas educativos, la experimentación, la hipótesis. El alcance que se requiere de esta investigación es que el ambiente virtual de aprendizaje inmersivo fortalezca las competencias del entorno vivo en las ciencias naturales, pero también de que permita la solución de problemas académicos y que contribuya a nivel comunitario de alguna forma, teniendo sus bases académicas. Las limitaciones que tuvo esta investigación fue que por parte de la pandemia se tenía la incertidumbre de volver a clases presenciales. De la misma manera, la infraestructura tecnológica no era la mejor, era muy limitado el acceso a Internet y los dispositivos electrónicos del colegio también eran muy pocos. El marco referencial, marco contextual. Esta investigación se desarrolló en el municipio de Chiscas, en la institución educativa Las Mercedes. El municipio de Chiscas está ubicado en la provincia de Gutiérrez, en el departamento de Boyacá. Está a una distancia de 240 kilómetros de la ciudad de Tunja a 320 kilómetros de la capital del país, de la ciudad de Bogotá. Geográficamente tiene los climas desde el templado a las nieves perpetuas y su economía se basa en la ganadería y en la agricultura. El marco normativo tenemos la Declaración de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Culturales en pro de la educación, la Declaración de la Ciencia y la Tecnología, que pide potenciar los procesos científicos de ciencia y tecnología en los estudiantes, la Resolución 334 del Consejo de la Unión Internacional de Comunicaciones, en las que toma, reglamenta y recomienda potenciar las herramientas inmersivas. En el ámbito nacional, la Constitución Política, entre sus artículos de educación, ciencia y tecnología, la Resolución 1722, en el cual se adopta un plan nacional de conectividad rural, la Ley 115 de 1995, la Ley Nacional de Educación, en el que las ciencias naturales es un área obligatoria, la 1029 del 2006, en la que en las ciencias naturales se pide y se exige que tenga en cuenta el entorno y el desarrollo sostenible de su entorno. El Plan de Desarrollo del 2003 del Gobierno Nacional, en el cual se establecen los estándares básicos para las ciencias naturales. Regional y local, los planes de desarrollo municipal y departamental en sus apartados de educación, ciencia y tecnología, institucional, su proyecto educativo institucional, en el cual en uno de sus objetivos nos dice que debemos buscar pedagogías para que incluir el entorno del estudiante en las aulas. El marco teórico, tenemos el ambiente de aprendizaje, en el cual Viveros, citado por Mendoza en el 2018, nos explica que debe ser de desarrollo sostenible con una participación colaborativa. De la misma manera, los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos, lo explica Gross y Lara en el 2009, que son tecnologías inmersivas que utilizan realidad aumentada, realidad virtual o las dos en espacios de aprendizaje usando entornos en tercera dimensión digitales. Las competencias educativas en ciencias naturales, Castro y Ramírez en el 2013 nos dice que se necesita fortalecer una capacidad crítica, reflexiva, analítica, conocimientos técnicos y habilidades de valoración del trabajo y capacidad para crear e investigar. Los estándares básicos de calidad y derechos básicos de aprendizaje, el Ministerio de Educación nos dice que son para el desarrollo y habilidades necesarias para vivir, convivir, producir y seguir aprendiendo. La parte conceptual desglosada de todos los términos que utiliza esta investigación, nosotros vemos que se empiezan a integrar primero de forma individual y después uno a uno hasta llegar a los ambientes virtuales inmersivos, pero los ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos para la formulación de dentro de la formulación de hipótesis, la experimentación y la resolución de problemas, que son las tres bases pedagógicas de este proyecto. De la misma manera, vinculada a una teoría constructivista con un enfoque en aprendizaje por descubrimiento, lo que se logre para lograr que la inmersión y la virtualidad
se llegue a los ambientes virtuales y fortalecido y integrado por las variables de la investigación. La metodología. En la metodología, yo en este momento utilicé un método de investigación basado en diseño de revés que es de carácter mixto. Entonces, en mixto concurrente, lo que quiere decir que utiliza de la misma manera, con el mismo peso, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. Y también es cíclico. Los participantes que trabajaron en esta investigación fueron 2 estudiantes de grado sexto, su nivel socioeconómico bajo, eh, solo uno tenía computador, 7 niñas, 5 niños y 3 con dispositivos electrónicos. Las variables de investigación desglosadas de los objetivos principales de esta investigación tenemos la motivación, indagación, formulación de hipótesis, solución de problemas científicos, experimentación, necesidades de aprendizaje, herramientas digitales educativas inmersivas. También tenemos el tiempo de la clase, disponibilidad tecnológica, evaluación pedagógica, evaluación tecnológica. De la misma manera, las técnicas e instrumentos de recolección de información se trabajó con un modelo de recolección de triangulación en el cual recolecta por igual las dos partes, cuantitativa y cualitativa, para luego combinar los resultados. Los instrumentos son de autoría propia y validados por un experto que utiliza la encuesta y la entrevista. El recurso para el análisis fue Microsoft Excel. El modelo de investigación, ruta de investigación y diseño estructural. Bueno, acá vamos a ver eh, el modelo de investigación basado en diseño, sus etapas, la ruta de investigación propia y el diseño estructural. Entonces, el diseño estructural se utiliza para la creación de objetos virtuales de aprendizaje o ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, en este momento yo utilicé el diseño estructural bajo la metodología ADIE y se empezaron a integrar de la siguiente manera. En la parte de análisis, se tenía que buscar el diagnóstico del problema en el primer ciclo, antes de comenzar el primer ciclo. Para el segundo ciclo se tendría en cuenta el informe de evaluación. Esto serviría de insumo en el desarrollo de soluciones. En el diseño de la parte de ADIE se tendría que escoger qué herramientas se pueden usar y que tengan la parte inmersiva, que era lo interesante y la parte fundamental de este proyecto. Y qué aprendizajes, qué componentes pedagógicos eran los que se tenían que trabajar, para luego en el desarrollo dejar listo el ambiente virtual de aprendizaje, y en la implementación se utiliza una lista de chequeo, un instrumento más de control en el que nos permita minimizar los imprevistos. Luego pasará a la evaluación. En la evaluación se evaluará el ambiente virtual de aprendizaje por un método que se llama CODA, que es una herramienta de evaluación para ambientes virtuales de aprendizaje. Evalúa la parte tecnológica y la parte pedagógica, además de colocar una entrevista y unos puntos para la formulación de hipótesis y la solución de problemas de ciencias naturales. Intervención pedagógica. Entonces, el diagnóstico del problema se planteó una clase en 5 momentos. Esa clase fue mediada por TIC. En la parte para crear ambientes virtuales inmersivos educativos digitales, se analizaron los resultados que nos dio en el primer ciclo la clase de diagnóstico del problema, y de ahí salieron los insumos para trabajar el diseño y trabajar el desarrollo. Para el segundo ciclo ya no se trabaja con el diagnóstico del problema, sino se trabaja con el informe de resultados que da al final el primer ciclo. Entonces ya el análisis se toma es con ese informe de resultados y se empiezan a modificar el diseño lo pertinente de acuerdo a lo que diga el informe, para que en el desarrollo quede eh, con las recomendaciones de mejoramiento listas. Pasamos a implementación. En el ciclo 1, en la primera parte, lo que se hizo fue explicarles a los estudiantes los objetivos de la clase, una parte muy presencial, y que formularan unas hipótesis. En la estructuración,
los estudiantes tuvieron que ver unos videos en realidad virtual para luego consignar en la guía de estudio los conceptos. En la parte de la práctica ya tenían que utilizar dos tecnologías, realidad aumentada y realidad virtual. En la realidad aumentada escaneaban códigos QR y con la información de ese código QR tenían que buscar un video dentro del celular, colocarlo dentro de las gafas para poderlo ver en tercera dimensión. En la parte de transferencia, esa parte de transferencia se adaptó a trabajar en el salón de clase, estaba propuesta a trabajar en, en espacio abierto, pero por cuestiones meteorológicas no se pudo realizar, entonces se adaptó en la clase, tenían que buscar 15 animalitos y a los cuales clasificar su método de nutrición. La valoración, el estudiante enviaba un video en el que eh, con, explicaba cómo era el tipo de nutrición de un animal que ellos seleccionaban, esto era individual, y valoraban el ambiente virtual de aprendizaje inmersivo. En el ciclo 2 ya hicieron unos cambios por la situación meteorológica, se trabajó ya en la mañana la parte que había que salir, también se tuvo en cuenta la situación meteorológica y se tenían que buscar unos animalitos ya escondidos dentro del jardín, eso se hacía por grupos, luego tenían que escribirlos en una guía de estudio. Luego que encontraban esos animalitos, en la parte de estructuración veían los tipos de vertebrados y tenían que hacer la clasificación, acá utilizando una guía híbrida en la que se utilizaba conceptos normales, textuales y también contenidos con códigos QR, tenían que buscarlos con realidad aumentada. También se utilizó en la práctica la herramienta Assembler Edu con realidad aumentada con marcadores en los que había una actividad interactiva en el que les explicaba el tipo de nutrición a cada tipo de animal. En esto estaban también ya en grupos. Entonces cada grupo tenía un tipo de vertebrado y luego tenía que explicárselo a sus compañeros en la etapa de transferencia y luego hacer una explicación grupal de alguno de los animales que hubieran visto para la valoración y evaluar el ambiente virtual de aprendizaje. Eh, Análisis, conclusiones y recomendaciones. Análisis. En el diagnóstico del problema se determinó que la formulación de hipótesis dentro de la clase y la indagación de conceptos eran de prioridad alta. La experimentación, la solución de problemas en ciencias naturales y la motivación de los estudiantes de prioridad media. Esto es el insumo para la creación del ABAI. Acá vemos los dos ciclos en la parte pedagógica y tecnológica. En la parte pedagógica se bajaron las actividades de 9 actividades a 7 actividades. Estos resultados, estos cambios se hacen de acuerdo a un informe de resultados que se envía cuando se terminó el primer ciclo. Entonces se analiza la parte pedagógica y tecnológica y se mandan unas recomendaciones en ese informe. Entonces acá se dijo que se bajaran las actividades planteadas de 9 a 7. Entonces la modalidad de trabajo, que se trabajara más colaborativamente, entonces ya no se trabajaron 2 actividades, sino 6 actividades en grupo. El espacio abierto se siguió trabajando, actividades contextualizadas pasaron de 4 a 6. Listo. En la parte tecnológica, también se recomendó bajar el número de smartphones, entonces para poder trabajar colaborativamente. Y también por lo que no se tenían y era muy despendioso que se prestaran esos dispositivos. Entonces, el número de smartphones se bajó de 12 a 4 smartphones para trabajar 4 grupos. Número de aplicaciones usadas se simplificó el proceso de 3 a 2. El número de aplicaciones que usaban publicidad se dejó solo una. Y en tecnologías inmersivas usadas ya no se trabajó con las dos tecnologías de realidad aumentada y realidad virtual, sino realidad aumentada nada más. En la implementación, dentro del factor de espacio de clase, se integró uno nuevo que era evaluar las condiciones meteorológicas. Y en la disponibilidad tecnológica, que los estudiantes que hubieran conocido con anterioridad la tecnología que se iba a usar, porque por lo ser nueva, era mucho el tiempo que la instrucción se venía desgastando, se venía gastando. Dentro de la evaluación del ambiente virtual de aprendizaje, en la herramienta CODA podemos ver que los porcentajes en el primer ciclo solamente se tuvieron seis aspectos que se tenían
que de alguna manera mejorar. Y en el ciclo 2 se aumentaron dos aspectos. Lo que vemos es que esta herramienta permite un mejoramiento continuo y que siempre hay que estar como dispuestos al cambio. También deja ver que los estudiantes cada vez van teniendo más criterio en la evaluación de sus herramientas educativas. En la formulación de hipótesis podemos notar que se logró que los estudiantes mejoraran el promedio de formulación de hipótesis por problema planteado de 1,06 a 1,33 en el ciclo 2. Entonces hay un aumento, quiere decir que los ambientes virtuales de aprendizaje sí fortalecen esa parte de la formulación de hipótesis. En la parte de solución de problemas en ciencias naturales hay una parte, en la parte cualitativa nosotros vemos las opiniones de los estudiantes que ellos usaban, o sea, cuál era el método que utilizaban para la solución de problemas de ciencias naturales. En este caso vemos que cada vez los estudiantes van buscando más la investigación, van buscando también en la haciendo pruebas, estudiando. Entonces eso es muy grato. Pero también vemos que al pasar de los ciclos va desapareciendo la figura de preguntarle al profesor, buscar un experto. Lo que quiere decir que son más autónomos los estudiantes. Acá ya no se tiene en cuenta en el último ciclo preguntarle a alguien, sino ellos mismos están buscando herramientas para el desarrollo de la solución de sus problemas. En la evaluación de la solución de problemas en ciencias naturales, teniendo en cuenta la parte cuantitativa, vemos que la mayoría ya están en el nivel superior y alto, porque el trabajo colaborativo ha ayudado mucho. Los estudiantes se sienten muy cómodos preguntando a los demás y aprendiendo de los demás. En la opinión de la clase nos damos cuenta de que pasamos de copiar mucho a una clase chévere, a la que deja sacar el teléfono, ven cosas interesantes en las gafas 3D, manejas herramientas digitales. También sentían en el primer ciclo confusión al usar aparatos nuevos, entonces por eso es que se recomienda hacer una alfabetización, una instrucción inicial. También en el último ciclo vemos que tienen en cuenta mucho el entorno, que es bonita porque salía al jardín, y que tienen en cuenta ya palabras más técnicas y que todavía ven que les falta tiempo para desarrollar las actividades. Hay una cosa por mejorar. Las conclusiones es que las estrategias de aprendizaje constructivista orientado al aprendizaje por descubrimiento y el trabajo en equipo son eficaces en la solución de problemas de ciencias naturales. Usando ambientes virtuales de aprendizaje inmersivos, mejora la formulación de hipótesis en la clase de ciencias naturales. El estudiante, al usar tecnologías de realidad aumentada en la clase de ciencias naturales, por más de una vez genera autonomía en su proceso académico. Entre la realidad virtual y la realidad aumentada, la segunda es recomendable para espacios estudiantiles con escasos recursos económicos en sus procesos educativos. Los ambientes inmersivos requieren más tiempo en relación a las clases cotidianas mediadas por TIC. El entorno natural de los estudiantes puede ser un aliado en las ciencias naturales usando ambientes virtuales inmersivos. La incorporación de nuevas tecnologías en el aula debe ir acompañada de un proceso de alfabetización digital. Recomendaciones: realizar una alfabetización digital antes de la incorporación de nuevas tecnologías, tener en cuenta la variable empatía en cada uno de los procesos educativos, establecer los instrumentos de control dinámicos que permitan minimizar imprevistos y sacar la mayor productividad del tiempo en relación a los procesos académicos, conocer su contexto, incorporarlo de lleno a los contenidos programáticos de la asignatura y al usar modelos de investigación cíclica, ser consciente que siempre estará en cambio sus procesos. Muchas gracias, dejo acá ver las referencias.